Si a alguno le falta el librito, hay unos allá atrás. No sé si alguien los puede agarrar. Si alguien necesita, si necesitáis el librito, podéis levantar la mano y... Sí, ya estoy haciendo esto. Repito, si alguien necesita un librito con los apuntes para rellenar, porque le gusta rellenar, pues ahí están ahí detrás. Que levante la mano el que necesite uno. Vale. ¿Qué tal si tenemos una oración? ¿Sí? Y entramos en el tema. Señor, inclinamos nuestros rostros para, pues, darte las gracias por el don de la música y también por el don de tu palabra. Y que las dos son medios que nos enseñan el corazón si nosotros escuchamos. Y habla a nuestros corazones y que nuestros corazones reciban lo que es de ti. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues, buenas tardes, santos y fieles. ¿Cómo completarías la frase? En Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Esto lo hago mucho con algunos hermanos en algunos sitios. Hablamos de santos y me saludan diciendo, hola, santo y fiel en Cristo, en Dios Padre y en el Hijo, y ¿no? Hijos de la luz. ¿Sí? Y casi ya es una broma, pero en realidad les digo, en realidad es lo que tenemos que pensar y tenemos que centrar nuestras mentes de que esto es lo que somos. Y me encanta cuando dejan de decir es que somos pecadores y somos... Pecamos, pero ¿quiénes somos? Y empezar a vivir a la luz de quiénes somos y no pensando es que somos pecadores, no puedo evitarlo. Entonces estamos negando el poder y la equipación que el Señor nos ha dado. Estamos en la última frase, segunda de Timoteo, bueno, las últimas dos realmente. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Leemos juntos, del 11 al 13, al final los tendremos memorizados. Quizás lo más difícil es mantener el orden, de cuál va primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Sí? Leemos juntos. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Empezamos con la gran garantía del Señor de que si hemos creído en el Señor Jesucristo, su gracia nos la dio, que es la persona de Cristo y todo lo que le pertenece a Él, ¿sí? Todo lo que le ocurrió a Él, todo lo que... su muerte, su entierro, su resurrección, nosotros lo tenemos todo eso, su ascensión y su espera para que su Padre le envíe de vuelta a la tierra. ¿Sí? Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y está esperando que se una con la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? Y no sé si alguien, sí, sea de una persona que estudió y miró lo de adopción. Quizás llegará un poquito más tarde y miraremos sencillamente de qué va eso, ¿no? Depende del tiempo, porque tengo mucho que quiero mostraros. Son dos pasajes. Pero esta frase que dice, si fuéramos o fuésemos o si somos infieles, Él permanece fiel,
esta frase, si somos o fuésemos o fuéramos, este castellano es muy rico, ¿no? Si fuéramos infieles. ¿Somos infieles? ¿Sí o no? ¿Santos y fieles en Cristo? ¿Sí? Creo que cuando decimos santos y fieles en Cristo nos debe hacer sentir dos cosas, ¿no? Una gran alegría, pero también nos debe hacer un poco, agachar la cabeza un poco y decir, lo que no soy, ¿no? Lo que no actúo, lo que no pienso, lo que no hago. Y la gran realidad es que los santos y fieles en Cristo Jesús somos infieles y podemos llegar a ser tremendamente infieles. El problema es que estamos en un punto en cuanto a las doctrinas y teologías e interpretaciones de ciertos pasajes que automáticamente cuando una persona que dice ser creyente es infiel, es como el gallo al que le faltan las plumas. ¿Qué hacen las gallinas? Se les echan encima, ¿no? Porque se le ha visto, decimos la expresión, se le ha visto el plumero, ¿no? A los demás no se le ha visto el plumero, ¿sí? Pero al que se le ha visto el plumero, a por él, ¿no? Y usamos las Escrituras para machacar a los demás, ¿sí? Machacar. ¿Sí? Hay dos pasajes que nos demuestran de que realmente tenemos un gran potencial de ser infieles, ¿sí? Y lo que quiero mostraros para resaltar la fidelidad de Dios es mostraros y resaltar nuestra infidelidad y nuestra capacidad de ser infieles, ¿sí? Y una de ellas es en 2 de Pedro, capítulo 1, ¿sí? 2 de Pedro, capítulo 1. Y por cuestiones de tiempo, hace años, de hecho el primer mensaje que prediqué en Sardañola fue sobre este pasaje. Y desde entonces, pues sencillamente lo he desarrollado de vez en cuando porque creo que es básico. Mientras vais buscando, si podéis mirar un momentito nuestra fase, reconocéis si os lo leo. Apistumen. Vamos a apuntarlo aquí. Para los que os interesa un poco el griego y los que no os interesa, pues vale, dejadlo, no pasa nada. Pistos, ¿verdad? ¿Pistos os suena? Fe o fidelidad, ¿vale? Pero tiene una A delante. ¿Cómo decía palabra fiel? Pistos, ¿no? Pisto, holocos, pisto. La misma palabra, ¿sí? Si somos infieles, si somos sin fe, si no hay fe en nosotros, ¿sí? Fe en lo que Dios y lo que el Cristo quiere para nosotros y nosotros respondemos sin fe y sin fidelidad, ¿sí? ¿Os acordáis lo de permanecer debajo? ¿Sí? Y soportar y aguantar. ¿Os acordáis? Pues este menei es la misma raíz, ¿sí? Él permanece, ¿sí? Permanece, nosotros permanecer debajo, él permanece pistos, ¿sí? Y esto es una palabra fiel. Dios así es fiel ¿a quién? Los que estuvieron en la primera, lo sabéis. Fiel a su nombre y a su palabra. Y lo tiene protegido, porque es su gloria, ¿sí? Y Él se protege su palabra y su reputación. Por eso nuestro pecado y nuestra infidelidad también tiene su castigo. Lo que vimos la frase anterior, si le negamos, Él también nos negará, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos negará a los que estamos, a los santos y fieles en Cristo, que nos damos a la carne? ¿Qué nos negará? Gloria y honra y reconocimiento, y pasaremos vergüenza. Creo que todos pasaremos vergüenza en alguna medida u otra, ¿verdad? Pero lo que queremos es ponernos bajo el yugo y mantenernos ahí, aunque el pecado nos asíe, ¿no? Pero cultivar el Señor, yo te seguiré, ¿no? Como dice la canción. Uy, esa canción tiene unas palabras muy fuertes que estamos diciendo, ¿sí? Cuando cantamos yo te seguiré, maestro, por dónde guíe tu luz. Uf, son palabras fuertes, ¿sí? Y no voy a hablar de la última frase de momento.
7 cosas que hay en este pasaje, segunda de Pedro, capítulo 1. Primero habla acerca de la fe, y lo encontramos en versículo 5. Habla acerca de vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid, y la palabra en griego allí en vez de a es, me gusta más, incluso traducido así literalmente, es añadid en vuestra fe, por eso pongo un círculo, y en vuestra fe añadid, ¿sí? Suplid a vuestra fe, a vuestra respuesta a Dios, de creerle a Él en la medida que vamos avanzando y conociéndole y obedeciéndole, añadimos estas cualidades. Y tengo toda una explicación de cada una de estas. Virtud es excelencia moral, que está en la primera de la lista, ¿sí? Excelencia moral, conocimiento de quién es y cómo debo vivir delante de su presencia. ¿Os acordáis? Eso era piedad, ¿sí? Vivir permanentemente asumiendo, reconociendo que estamos en su presencia, en lo que diga, en lo que haga, ¿no? ¿Sí? Conocimiento de Él y cómo Él quiere que viva, y es un conocimiento cada vez más íntimo de su persona, ¿sí? Dominio propio, perseverancia. ¿Hay creyentes sin perseverancia? Sí, ¿no? Pero usamos versículos como: el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Vale? Y ese versículo se pone y se dice, ¿ves? No está perseverando, por lo tanto no va a ser salvo. Versículos de un contexto que nada tienen que ver con lo que se está hablando, ¿sí? Este es otro tema. Yo entiendo que eso es durante la tribulación de los 7 años, y el que aguante hasta el final será rescatado por el Mesías que viene a rescatarle de la gran tribulación que está ocurriendo sobre la tierra. Ese es el contexto. Pero lo sacamos y decimos, ¿ves? Si no perseveras en tu fe, es que tú realmente no eres. Y usamos las Escrituras de una manera que no reflejan lo que está diciendo. En nuestra fe, añade estas cosas, cultiva estas cosas. Esta es la voluntad del Señor para nuestra vida, ¿sí? Decimos, ¿cuál es la voluntad para mi vida? Esto, aquello, lo otro. Mira, ahí está. Está la voluntad del Señor y esto es la fe. Esto es la voluntad del Señor, ¿sí? Para nosotros. Ahora bien, cuando sigues por este pasaje y sigues adelantando, tienes la piedad. Fijaros, la piedad. No todo el mundo tiene piedad en su vida. Vive reconociendo a la presencia del Señor, amor fraternal y amor brillan por su ausencia. Esto es como el tejado de la casa, ¿no? Estás construyendo, ¿no? La fe es invisible. Tú dices que tienes fe, pero necesitas construir encima del fundamento. ¿Y quién quiere comprar una casa que le miras a distancia y dices, mira, te vendo esa casa, y lo único que hay es el fundamento, que es la fe? Y no tiene ni paredes, ni tejado, ni nada, ni ventanas, ni nada. Esto es lo que hermosea la fe, ¿sí? Hermosea porque es lo que el Señor Jesús y su voluntad quiere para nuestra vida. ¿Qué pasa si no tienes estas cosas? Si estas cosas no las tienes, pues lo dice el pasaje. ¿Qué pasa si...? ¿Cómo lo dice? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar, ¿qué? Ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista, ¿qué? Muy corta. ¿Alguien tiene miopía aquí? ¿Sí? Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y yo de ahí dentro he sido muy creativo y he encontrado enfermedades del santo y fiel en Cristo, enfermedades que se desarrollan entre nosotros, en nosotros, y que se ven cuando no desarrollamos nuestra fe y somos desobedientes e infieles a Cristo, ¿sí? Y vamos a, si os parece, le he dado los nombres que conocemos médicos y todo. A ver si puede ser. Si tu fe no tiene estos suplementos, de hecho son las vitaminas, ¿no? Las vitaminas que nos hacen crecer y que nos hacen fuerte, y sí. Como males físicos similares padecemos. Pues mira,
Ergofobia, esterilidad, cataratas, miopía, Alzheimer, dispraxia y ataques de ansiedad. Estas son cosas que desarrollan santos y fieles en Cristo que viven según la carne y son infieles. ¿Y qué son estas cosas? Bueno, ergofobia, ¿qué es? ¿Sabéis lo que es? Pues seremos siervos perezosos e inútiles en la obra del reino del Señor. Ociosos, ¿sí? El que no tiene estas cosas se vuelve ocioso porque no estás cultivando y estamos siendo infieles. Esterilidad. ¿Creyente estéril? Nos dicen, no, el creyente verdadero tiene fruto. Bueno, sin fruto, dice. Sin fruto. ¿Sí? Dice, quedaremos sin producir fruto de provecho para el Señor. No se verá la vida de Cristo, la vida del Espíritu Santo, y no podremos reproducirnos sembrando en otras vidas para que crean ni para que puedan invertir en sus vidas. Seremos estériles. ¿Sí? Pedro está diciendo que seremos sin fruto si no tenemos estas cualidades. Cataratas. A mí me operaron de cataratas. ¿Sí? Perderemos progresivamente la vista espiritual hasta la misma ceguera. Hasta la misma ceguera, creyentes ciegos. Yo pensaba que eso eran los incrédulos. No, los creyentes también. Podemos desarrollar una ceguera progresivamente y no nos damos cuenta de que estamos perdiendo la vista. ¿Sí? Una falta de discernimiento, puede ser también. Miopía. Nuestra vista espiritual seguirá centrada solamente en lo mío, lo presente y a corto plazo. ¿No? ¿Cómo dice el versículo? Dice, si no tiene estas cosas, versículo 9, tiene la vista muy corta. Solo ve el hoy, vivo para mí, vivo para mis cosas, para los míos, y no miro hacia lo que viene. No veo la gracia de Dios y no me doy cuenta de que Dios es fiel y mucho cuidado. Dios es fiel y mucho cuidado con la persona que se resiste a escuchar su voz y a obedecer su voz y cultivar las gracias del Espíritu en su vida, ¿no? Alzheimer. Olvidaremos la bondad de Dios por el perdón que nos concedió. Lo pone en el versículo, hay un versículo que pone esto, ¿no? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Puede un creyente llegar a vivir y a pensar de tal manera que se ha olvidado del gran perdón que el Señor le ha dado? Sí. Dispraxia, esta la tuve que buscar, ¿vale? Esta la tuve que buscar. ¿Alguien sabe lo que es? Es cuando un niño no tiene sentido de las cosas a su alrededor y se va dando golpes, y entonces va cogiendo moratones y se va cayendo porque no tiene un sentido de cómo se está moviendo, ¿no? Entonces eso se llama dispraxia. Dice, nos provocaremos lesiones y caídas espirituales por la falta de percepción. Hay creyentes que van dando tumbos y van dando golpes constantemente, siendo necios, ¿sí? Definición de Proverbios, ¿no? Necios, que golpea y cada vez sigue dándose el mismo golpe en el mismo sitio porque no escucha. No escucha al Señor y a los que les quieren bien, ¿no? Entonces se van dando de golpes porque van tomando decisiones sin escuchar cuáles van a ser las consecuencias de sus actos y de sus decisiones, ¿no? ¿Eso puede pasarle a un creyente? Dice, haciendo estas cosas, no caeréis jamás, ¿vale? No resbalaréis, no tendréis zancadillas, porque tendréis percepción espiritual, tendréis percepción de las cosas, como Dios quiere que hagamos las cosas. Pondremos multitud de consejeros, escucharemos, tendremos la palabra de Dios, ¿sí? Ataques de ansiedad. Creyente puede tener ataques de ansiedad a nivel
casi profundamente y puede hasta el punto de que no sabes qué le pasa, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Por qué nunca sale de este sentido de malestar y miedo? Y es posible porque no está escuchando al Señor y está siendo desobediente, y entonces sabe que un día tendrá que rendir cuentas delante del Señor, sabe que está malgastando su vida y no está haciendo caso, pero quiere vivir como quiere vivir. ¿Sí? ¿Un creyente puede hacer esto? Pues sí. Viviremos con miedo y mala conciencia y nos presentaremos avergonzados ante el Señor. ¿Podemos ser infieles? Sí. Si somos infieles, Él permanece fiel, pero ¿a quién permanece fiel y a qué? A sí mismo y a su propia, menos mal, que estamos bajo un pacto de Dios, ¿sí? Que Dios ha hecho, como todos los demás pactos que Él ha hecho, eternos, perdurables, son así. El otro pasaje, vamos al otro pasaje. Pero es que el problema con este no es que sea otro pasaje, es que es todo un libro. Y de hecho es un libro y medio. Y entonces yo digo, ¿y qué hago? Pues os llevo un poquito a mi pequeño laboratorio. Pablo escribe en 1 Timoteo y también parcialmente también en 2 su preocupación, y le dice a Timoteo, algunos hermanos y hermanas serán infieles y se desviarán tras Satanás. ¿Puede desviarse un creyente y seguir a Satanás? Es que si no estás siguiendo al Señor, vas a seguir a Satanás. Y si vives en la carne está bajo el reino y bajo el dominio de Satanás, bajo el príncipe de este mundo. Así que si no estás viviendo según la vida de Cristo y según el Espíritu Santo, en su poder, estarás obrando las obras de la carne. Cuando empezamos con gritos y cuando empezamos con las impaciencias y todas esas cosas, eso no es del Señor. No es del Señor, y tenemos que representar que estamos haciendo las obras de nuestras, siguiendo a Satanás. Si empezamos a darnos cuenta de esto, de que realmente tenemos que pararnos y decir, un momentito, estoy siguiendo este impulso, pero tengo el poder para no hacerlo, ¿no? Vamos a ver un poquito que... Bueno, aquí está. ¿Veis una pequeña columna allí, en verde? ¿Se ve el verde un poquito así? Algunos, la mujer, y después alguno, ¿lo veis? ¿Sí? Después lo resumo, ¿vale? Pero podéis ver aquí, dice, algunos que no enseñan diferente doctrina, ¿vale? Doctrina, diferente a la que os enseñaron. Estaban creyentes enseñando diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas. ¿Eso lo pueden hacer creyentes? Se desvían del objetivo del mandamiento, el amor nacido de, ¿sí? Se desvían, ya empezamos a usar esta frase, se desvían. La brújula la han girado, y en vez de estar apuntando a Cristo y amar a Cristo y hacer su voluntad y cultivar su fe en Cristo, ¿sí? Están desviándose, y Pablo dice, algunos van a hacerlo. ¿Y qué veis en la historia del cristianismo? De todo el cristianismo. Gente desviándose constantemente, y quizás entre nosotros estamos desviados también. Usa frases como se apartaron, se apartaron. La verdad es que no miré si eso en griego es la palabra apostasía, pero esa viene, es apartarse, marcharse. Se apartaron a vana palabrería, naufragaron en cuanto a la fe. ¡Oh! No son creyentes, no son salvos. No, sino que dejaron la fe, esa doctrina y esa práctica que el Señor Jesús y sus apóstoles nos dejaron, y lo han abandonado, no han añadido a su fe estas cualidades, no las han cultivado y se han ceñido a las enseñanzas y la sana doctrina
y entonces han naufragado, han saltado del barco de la fe. No. Si estás en Cristo, estás sellado. Y depende de mis obras, de que yo puedo, como decía Martín Lutero, yo puedo saltar del barco de la fe y perder mi justificación. Eso es lo que decía Martín Lutero, un gran batallador por la fe, ¿no? Pero tenía sus inconsistencias también, ¿no? Nosotros podemos saltar del barco de la fe, de la sana doctrina, si lo entendemos así, entonces no hay problema. Pero Cristo permanece fiel. Y dice, ¿a quiénes entregué a Satanás? Palabras fuertes, lo encontramos en otras cartas. Incluso habla de un hermano entre los creyentes en Corinto que tenía una inmoralidad peor que entre los que estaban fuera de la iglesia. Y dice también la idea que se entrega a Satanás. ¿Y qué es esto? Pues se le tiene que echar de la comunidad de los santos para que Satanás le use y le zarandee, ¿sí? Pero su espíritu sea salvo en el día de Cristo, ¿sí? Aquí después hay una sección sobre la mujer y habla de que incurrió en transgresión, y una transgresión es errar, ¿sí? Errar del mandamiento dado, ¿sí? Y dice, pero se salvará. Y aquí es muy importante, no nos perdamos en los eruditos que nos dejan totalmente confundidos. ¿Se salvará de qué? Pues se salvará de errar, del engaño de Satanás, que le quiere engañar de que no siga en su llamado que el Señor le ha dado de ser madre, ¿sí? De ser esposa y madre de sus hijos o de otros hijos o de niños, ¿sí? Y que sea una persona que nutra en fidelidad y en modestia, ¿sí? Después habla aquí, ¿os acordáis que alguno quiere ser obispo, ¿no? Ospidado, buena cosa desea, lo vimos en otra, 15 requisitos, y después un aviso, dice, alguno puede envanecerse y caer como Satanás lo hizo, ¿no? Y caer en los lazos de Satanás. Está hablando de creyentes que se desvían y que son infieles, ¿sí? Al llamado de ser santos y de vivir en la fe, ¿sí? Vamos a ver qué más hay por aquí. Capítulo 4 dice, algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo lo harán? Pues escuchando espíritus y doctrinas de demonios. Al final de la carta veremos que vuelve a ese tema y nos identifica cuáles son algunos de estos, uno de estos pensamientos a la cual doctrinas de demonios, os lo adelanto, que se llaman gnosis, ¿vale? Y que el gnosticismo, que se le llama ahora, se introdujo en la Iglesia ya en el siglo I, y Pablo y los primeros maestros estaban batallando no estaban a una en muchos temas, pero en este tema había un frente común. Y el gnosticismo se metió dentro de la Iglesia, ¿sí? Pudieron evitar algunas cosas, pero ciertas cosas, hasta el día de hoy, estamos luchando el uno con el otro por causa de efectos de este gnosis que entró, ¿sí? Y es tan sutil, por eso se llama vanas sutilezas, que es muy difícil reconocer, por eso es bueno reconocer qué era, ¿no? Pero le dice, pero te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Otra vez, igual que a la mujer, pero se salvará, pues aquí te salvarás ¿de qué? De apostatar de la fe, de marchar de la sana doctrina, ¿sí? De marchar de la sana doctrina, te salvarás a ti y a los que te estén escuchando. Y les da 6 pautas para poder salvarse de ser infieles y de desviarse de la fe, ¿sí? El Señor permanece fiel, pero nosotros tenemos que luchar para permanecer fieles a Él, lo cual trae gran galardón, ¿sí? Y después, acordaros de los que tenían familiares viudas y que no proveían para su familia, usa la palabra, han negado la fe.
porque el Señor quiere que trabajemos, seamos honrados, honestos y proveamos para nuestras familias y para los necesitados y familiares que tenemos. Eso es la voluntad del Señor, eso es la fe, ¿vale? Y después habla una sección acerca de esta sección de las viudas y habla de algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces no eran creyentes, no eran salvas. O dejaron de ser o demostraron que no lo eran, no. Sino, ¿qué es lo que hicieron? Quebrantaron su primera fe. Y esto es muy español. Dieron fe. Sí, yo doy fe, ¿vale? Entonces, dieron fe a la iglesia que no necesitaban casarse más y que se iban a dedicar a servir a los hermanos y a los necesitados en la iglesia. Y entonces la iglesia, los hermanos, pues les daban una paga mensual para que ellos pudieran vivir y hacer la lista de cosas que dice en el pasaje que hacían, ¿no? Estas después, con la tradición y el desviamiento, se convirtieron en lo que llamamos monjas hoy en día. Pero originalmente eran las vírgenes de la iglesia, que ayudaban en toda la congregación que había. Pero ellas rompieron su palabra, dieron fe y no lo cumplieron. ¿Sí? Hoy en día, como la gente, su palabra no vale para nada y no son cumplidoras, lo que Pablo dice, seguir en pos de Satanás, ¿qué es? Seguir en pos de Satanás significa no ser persona de palabra. Cuando tú no tienes palabra y cuando yo no cumplo mi palabra y no soy persona de palabra, vuestro sí sea sí, no sea no, estamos siguiendo en pos de Satanás, porque él es el padre de la mentira. ¿Sí? Y debemos cultivar nuestra fe en Cristo, porque Él dice que debemos ser personas de palabra. ¿Sí? Se rebelan contra Cristo, incurren así en condenación, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia como lo estaban haciendo, yendo de casa en casa teniendo charritas, hablándose entre ellas, chismeando, chismorreando cerca de los demás. Están siguiendo en pos de Satanás y están rebelándose contra Cristo. ¿Sí? Palabras fuertes, ¿no? Si somos infieles, y somos infieles, ¿sí? Realmente eso es así. Y no nos engañemos. ¿Alguno tiene viuda? Ayudará. Vale, bien, capítulo 5. Algunos pecados se manifiestan antes o después. Tú haces lo mejor que puedes para que cumplan los 15 requisitos y que sean personas como tienen que ser. ¿Y qué? Algunos esconden y se desvían y después se ven. Y ellos también están siguiendo una falsedad que también es seguir a Satanás, ¿no? Algunos se extraviaron de la fe, ¿con qué? No améis al dinero, no améis al mundo. No podéis servir a dos señores, esas palabras del Señor Jesús, a Dios y al dinero, ¿no? Caen en tentación, condicionan dinero, se hunden. Y termina la carta diciendo, algunos se desviaron de la fe profesando la falsa llamada ciencia. Y cuando era jovencito me decían que la ciencia, ¿ves? La evolución, cómo se ha ido de la palabra de Dios, vale. No estaba hablando de la evolución. La palabra en griego es gnosis, ¿vale? Y la gnosis, os animo a hacer una pequeña búsqueda, ver 2 o 3 vídeos acerca de qué es la gnosis y por qué era tan sutil y cómo llegó a entrar dentro de la iglesia y sembró confusión. Y por eso tenemos muchas diferentes ideas. Es el culto al misticismo y a la experiencia y también a diferentes doctrinas en el cual hay una élite especial y que Dios realmente es parcial hacia cierto grupo de personas desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles eran las 6? Voy a saltar el resumen porque ya he ido haciendo el resumen con vosotros. Segunda de Timoteo tiene los mismos temas. Esto es el resumen de todas estas cosas aplicándolo a nosotros, ¿no?
Si nosotros hacemos estas cosas y nos centramos en la fe como el Señor quiere que sea, entonces nosotros seremos fuertes y nosotros seguiremos y tendremos honor y gloria en el día cuando nos presentemos delante de Él. Entonces voy a pasar esto, si queréis verlo y deleitaros, después os lo muestro todo detenidamente. Y aquí están las 6 cosas que les dice, y así es como podemos evitar ser infieles. Lee y escudriña las Escrituras, dice, mientras que no vengo, dedícate a esto, Timoteo, ¿no? Dedícate a esto, y así te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren de no desviarte de la fe y de no ser infiel. Lee y escudriña las Escrituras, siempre volviendo al libro, anima a los hermanos a vivir vidas santas, en base a lo que lees, explica el significado de lo que lees, sirve al Señor con las capacidades espirituales que tienes, que Dios te dio, pone en práctica lo que has aprendido en las Escrituras y protege las sanas enseñanzas que ves en las Escrituras. Son instrucciones para nosotros también, ¿sí? Para que podamos reforzarnos. Este es el paralelo a cultivar en nuestra fe estas cualidades, ¿sí? Dedicarnos a conocer al Dios de las Escrituras, al Señor Jesucristo y a las enseñanzas de los apóstoles. Y el Señor nos salvará y nos rescatará de la infidelidad, ¿vale? De ser infieles a Él. Y aún así, el Señor es fiel. ¿Cómo sabemos que Dios es fiel? Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Os acordáis de que la fidelidad tiene dos vertientes, una espada de 2 filos? Uno que nos gusta, ¿no? Él se acerca a los humildes y Él se aleja y trae castigo a los que son orgullosos, ¿sí? Está todo por las Escrituras, así. Cuando nosotros miramos esta fidelidad de Dios, tenemos que mirar hacia atrás y ver la obra del Señor hacia atrás y ver sus pactos en el pasado, porque Dios es un Dios de promesas y de pactos, ¿vale? Y los pactos son varios, ¿vale? Y normalmente no se habla de este, a mí me gusta hablar de este, está en Jeremías, y se repite 2 veces, acerca del pacto con el noche y el día y la creación. Y hizo esto, y dijo, sí, se puede romper mi pacto con el noche y el día, yo también romperé mi pacto con la familia de Leví y con la familia de David. Y en unos pocos versículos, y repetido 2 veces, y repetido 3 veces en uno de ellos, dice que solemnemente todos estos pactos, el hecho de que tú estés sentado y no estés flotando por el año o por todos lados y tus átomos están yendo por todos lados y que sabes que se va a levantar el sol y se va a poner la luna y todo se va a fluir y todo se va a seguir su curso, es por un pacto que Dios hizo con la creación, ¿sí? Y este pacto se ha cumplido hasta el día de hoy y se cumplirá hasta que el Señor Jesús diga, lo creo de nuevo, ¿sí? También está el pacto con Noé y con todo lo ser viviente, ¿sí? Y él dijo, mientras haya... ¿Qué dice? ¿Cómo es? Mi memoria se me va. Mientras dure la tierra, perdure esta tierra, no faltarán las 4 estaciones, tiempo de calor, tiempo de frío, y el mundo, y las noticias te están diciendo, el mundo se va a acabar, el mundo se está acabando, no está lloviendo, y por aquí ya están cayendo cántaros. Pues el mundo se está acabando, vamos a destruir la tierra. Ese versículo nos dice, no vamos a destruir la tierra, sí que ensuciamos el mundo, pero la promesa de Dios es que mientras dure este mundo, los ciclos van a seguir, el sol va a salir, se va a poner, hasta que el Señor lo diga. Así que no le hagas demasiado caso a estos gurús del cambio climático, ¿vale? Que tienen otras intenciones que más bien van por el lado de cosas de Dios, ¿vale?
¿Qué otro pacto vemos? Pues mira, vemos uno con Abraham, ¿vale? Y el de Abraham le prometió varias cosas, 3 cosas. Y eso no se ha anulado, ese pacto es pacto perpetuo. Dios mismo hizo ese pacto, no lo hizo Abraham, Dios hizo ese pacto. Y como Dios hizo ese pacto, Él fue el único que pasó entre las partes en el sacrificio y le puso a dormir a Abraham. Él va a cumplir ese pacto. Y hasta el día de hoy va a cumplir todas las partes de ese pacto. Y no, como digo, no va a dar gato por liebre tampoco, ¿vale? Como se nos dice que lo va a hacer, ¿no? ¿Qué otro pacto hay? Leví. Para mí el pacto con Leví me solidificó en el cuadro de todas las Escrituras, ¿no? Leví y después la familia que fue fiel a Leví, al Señor, cuando el resto de la familia de Leví fue infiel, está reflejado en Ezequiel, capítulo 40-48, y ahí, en aquel templo milenial, está la familia de Leví, pero tienen que servir como guardias en las puertas, porque ellos fueron infieles, pero Dios cumple su promesa y su pacto, ¿sí? Y la otra familia, que uno de los nombres que siempre me acuerdo es el de Sadoc, que es uno de los descendientes. Ellos sí que ministrarán bajo la nueva ley del Mesías Rey, ¿sí? Entonces, Dios cumple sus pactos, ¿sí? Así que debemos amarle y temerle, descansar en Él y temblar, ¿vale? Temblar. ¿Qué otros pactos hay? El de Noé me salté un poquito. Bueno, lo mencioné mientras la tierra perdure, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿ha habido una inundación a nivel global otra vez? No lo ha habido. Pero Dios no dijo que no lo destruiría con fuego, ¿vale? Pero sí que dijo que no lo destruiría todo con agua otra vez. El pacto con David le prometió un reino y una descendencia perpetua para siempre, y será en un cierto sitio, en un cierto trono, y como vimos en Apocalipsis 3:21, el Hijo está esperando para tomar su trono, ¿no? Y volverá con sus santos y reinarán con Él, ¿sí? Y después ese reino será fusionado con el reino celestial, nuevo cielo, nueva tierra, y el reino de David seguirá para siempre jamás, el Hijo de David, ¿sí? Con el del Padre, ¿sí? Estoy citando 1 Corintios 15 hacia el final, ¿verdad? El nuevo pacto se declaró para la casa de Israel y la de Judá. Así que Dios les prometió que les daría un nuevo pacto. Y empezó a desplegarse de una forma que nunca se lo imaginaron en la persona de Cristo. Y no sabían, nunca se le había dicho que se iba a abrir estas puertas, las compuertas de la gracia de Dios, que podían participar todas las naciones del mundo. Pero no quita que las promesas hechas a Abraham, dadas a las 12 tribus, también se van a cumplir, ¿sí? Porque eso no es el antiguo pacto, es el pacto con Abraham, que es perpetuo. Así que el nuevo pacto empezó a abrirse con una novia, la desposada, ¿sí? Y estamos en este tiempo nosotros. Y un día el Señor nos va a arrebatar antes de que la tierra quede totalmente destruida, ¿sí? Y vendrá y reinará y regenerará la tierra. Se llama el tiempo de la regeneración, ¿no? El Señor va a regenerar y refrescar el mundo entero, ¿sí? Y Él reinará y habrá paz porque dominará con vara de hierro, ¿sí? En este mundo, ¿sí? Y Dios va a cumplir sus pactos y Él es fiel. Así que mirando para atrás, hay un versículo en Romanos 8, dice, y sabemos, ¿cómo dice? Que todas las cosas confluyen, ¿sí? Para bien, ¿sí? Las maldades y las infidelidades de las personas humanas a los pactos de Dios y todo lo que Dios ha prometido, aún a pesar de las infidelidades, el Señor es fiel, ¿sí? Y lleva a cabo sus propósitos. Pero hay una cosa muy curiosa. Esas dos palabras, y sabemos, la palabra sabemos está en el pretérito,
A algunos les gusta la gramática aquí, pero otros no. El texto perfecto. Y hemos sabido. Y en el contexto, lo miras y dices, mira lo que Dios ha hecho para la línea, para sus pactos, sus promesas con Israel, como Dios fue fiel a sus pactos, a pesar de... Hay versículos, yo me estoy saltando muchas de las cosas, pero en Salmo 105, del 1 al 11 al 42, dice que Dios dice, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, ¿vale? Le dio su santa palabra a Abraham, y a pesar del desastre del pueblo de Israel, Dios fue fiel porque le dio su palabra a Abraham. ¿Vale? Abraham. Segunda de Reyes 13:23, tuvo misericordia a causa de su pacto con Abraham. Tengo versículos para el pacto con David. Me postraré porque has engrandecido tu nombre y tu palabra, el versículo que hemos estado resaltando, sobre toda su palabra dada a David. ¿Sí? Y me encanta el versículo Romanos 11:29, porque los regalos, el llamado, los dones y el llamado de Dios son sin arrepentimiento, son irrevocables, ¿vale? Dios da y después no quita, aunque nosotros seamos infieles. ¿Pecaremos, pues, para que la gracia abunde? ¿Veis? Está diciéndoles, pues si somos infieles y Él es fiel, pues entonces pecamos y viva la pepa y ole, ¿no? Pero fijaros la otra frase, ¿no? El que me negare, yo también le negaré. Si podemos centrarnos en el significado que hemos estado diciendo y viendo progresivamente de cómo Él construye en estas frases y llegas al final, sí, es verdad, tú reposas en su fidelidad a su palabra y a su pacto, ¿sí? Y te fías de aquel que está protegiendo su gloria y está protegiendo su carácter, ¿no? y su palabra, ¿no? Pero también nosotros tenemos todas las demás frases en cuanto a nuestros actos y nuestra falta de fidelidad sí que tiene consecuencias. Y tiene graves consecuencias, ¿sí? Pero vamos a parar un momentito y vamos a mirar solamente la última frase por un momento. Dice, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Está diciendo que Dios, o el Señor Jesús, son lo mismo, ¿verdad? Y el Padre y uno somos, no puede hacer algo. Pero no era todopoderoso. ¿No era todopoderoso? ¿No es todopoderoso Dios? Sí, sí. Entonces, ¿qué es algo que Dios no puede hacer? No puede mentir, no puede ir en contra de su palabra dada. No puede hacerlo, porque Él es santo, a diferencia de ese lado de nosotros carnal que rompe su palabra. ¿Sí? Él no rompe su palabra. Así que Él no puede negarse, pero después... ¿habéis notado que usa la palabra negarse? ¿Sí? ¿No la había usado aquí arriba? Si lo negamos, Él también nos negará, y dijimos que era para honra y gloria, reconocimiento, ¿sí? Vale, bien, pero dice, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque dentro de su nombre y su reputación está su Hijo, ha hecho promesas a su Hijo, ¿vale? Y todo aquel que cree en el Hijo tiene vida, y estamos en el Hijo, ¿no? Estamos en Cristo, estamos en Él, sellados en Él, y somos parte de Él. Y usa dos cuadros, uno del cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual, y después de alguna forma muy similar lo compara con un matrimonio, ¿no? Y que se hacen uno, Adán y Eva, ¿no? Y como Adán le dijo, cuando vio a Eva, dijo en hebreo, ¡wow! ¿No? Bueno, eso es inglés, ¿no? Él dijo, no veas lo que Dios me ha dado. Y llegaron y se hicieron una sola carne, un cuadro, dice Pablo en Efesios capítulo 5, ¿qué es?
¿Qué es un cuadro de qué? Fíjate, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. No puede negarse a sí mismo, ¿vale? Porque somos uno con Él. ¿En qué manera somos uno con Él? Tenemos su espíritu. Hemos sido concebidos inmaculadamente, ¿vale? Eso zarandea algunos, ¿vale? Hemos sido concebidos inmaculadamente con el espíritu. Hemos nacido de nuevo. Somos hijos de Dios, ¿sí? Dice, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y cuida, como también el Señor a la iglesia. Dice, y nosotros somos el comienzo, somos la desposada, que estamos a punto de celebrar la boda de la desposada al estilo judío, ¿no? Después de un periodo de separación, que vuelve el novio a buscar a la novia, y entonces entramos y tenemos la boda privada, ¿sí? Y después hay la boda pública delante de las naciones, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y si estáis leyendo alguna traducción moderna, quitan esta frase de aquí. Yo creo que error, grande error, porque esto refleja lo que dijo Adán. Lo que dijo Adán, esta es mi carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿no? Somos una sola carne. Y es un cuadro de que nosotros, es el cuadro de la fidelidad de Dios, de que nosotros somos uno con Él. No nos debe dar una maravilla y cuando pecamos y cuando somos infieles, nos debería romper más el corazón. ¿Lo leemos juntos? ¿Sí? Venga, ¿lo podéis ver todos? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con todas las cosas? Somos hijos de Dios por concepción inmaculada, pero estamos esperando el día de la adopción. El día de la adopción es el pensamiento greco-romano de la adopción, no es la nuestra. Yo he adoptado 2 niños, ¿sí? Pero para ellos, hasta que tú no entras en la casa del Padre, no eras adoptado, ¿sí? Nosotros somos hijos, pero aún no se ha revelado lo que hemos de ser, pero cuando Él se revele y se manifieste, entonces será revelado lo que realmente somos. Y nuestra adopción será plena, ¿sí? Ahora mismo tenemos el espíritu de la adopción, que son las arras y la garantía de que ese día de adopción vendrá, ¿sí? Y vendrá porque estamos en Cristo, en eso nos descansamos. Y ahora el Señor dice, si tú arrimas el hombro, te pones debajo del yugo, reinarás, ¿sí? Con gloria y honra, en la medida que quieras y decidas hacerlo, ¿sí? Pero si tú me niegas sitio en tu vida y no quieres, si tú quieres ser Señor de tu vida y olvides lo que yo hice por ti, lo que hemos estado viendo, perderás muchísimo, muchísimo. Y tienes que creerlo por fe que es así, porque Dios lo dice, ¿vale? Y aún así, siendo infieles, Él permanece fiel, ¿sí? Tenemos que tener ese equilibrio en nuestra mente, descansar y temer, ¿sí? Y entender la fidelidad de Dios, ¿sí? Entender la fidelidad de Dios. Si Dios rompiera su promesa a su Hijo, lo cual es imposible, y por ende aquellos que están sellados en Él con el Espíritu Santo, eso sería una negación de sí mismo y de su carácter justo, fiel y santo. Y Dios no puede negarse a sí mismo, ¿vale? No puede negarse a sí mismo. ¿Oramos? ¿Sí?
Gracias, Señor, por este estilo de canto que tú nos has dejado en tu palabra y que brote en nosotros un canto de querer ser fieles a ti, porque tú fuiste y eres y siempre serás fiel a tu Hijo y a tu palabra. Gracias por este tiempo de meditación y que tú bendigas tu palabra a los corazones de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.